¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta nueva sesión, quinta sesión ya, de nuestros estudios, ¿no? Desarrollo cedulario para el examen de grado de Derecho Civil. Hoy comenzamos una materia muy interesante, muy importante, que dice relación con el acto jurídico. Vamos a comenzar a analizar la teoría del acto jurídico. Les pido disculpas si me encuentran algo raro en la voz. Tengo una yaya que está tratando de mejorar, así que por eso se siente medio raro ahí, si me ven medio fruncido, es por eso. Esta materia sin duda alguna es la más importante del examen, porque el acto jurídico tiene relevancia en materia de bienes, en materia de sucesión por causa de muerte y también incluso también en derecho de familia, desde el punto de vista de las obligaciones. Pues bien, vamos a desarrollar el cuestionario número 9, que dice relación con el concepto y las clasificaciones de los actos jurídicos. Y el cuestionario número 10, requisitos de existencia y validez, en especial la voluntad. Recomendado absolutamente. Curso de preparación de examen de grado, modalidad tradicional y de casos prácticos, de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Ese es el texto base que utilizamos. Los créditos son absolutamente para ellos. Y también tenemos otro material de apoyo, Derecho Civil en 3.570 preguntas y respuestas, y en resumen y esquemas, de don Aníbal Cornejo Manríquez. Comenzamos el estudio de los actos jurídicos. Primera pregunta: ¿qué es un acto jurídico? Hay diversas definiciones de acto jurídico, cada quien elige la que más le acomode, pero la que yo uso por lo menos dice que el acto jurídico es una manifestación o declaración de voluntad destinada a producir efectos jurídicos queridos por su autor y sancionado por la ley. Es una manifestación o declaración de voluntad destinada a producir efectos jurídicos queridos por el autor y sancionado por la ley. Ahora, estos efectos consisten en crear, modificar, extinguir, transmitir y transferir derechos y obligaciones. Es súper importante que en la definición mostremos las principales características del acto jurídico. ¿Cuál es? Que es crear, modificar, extinguir, transferir y transmitir derechos y obligaciones. Esos son los efectos que las partes buscan al celebrar un acto jurídico. ¿Cómo se clasifican los actos jurídicos? Aquí tenemos que tener cuidado porque hay dos clasificaciones. Una legal y otra doctrinal. ¿Cuál es la clasificación legal de los actos jurídicos? Acá nos vamos al código, desde el artículo 1439 al 1443. Ahora, convengamos de que, como varios tutores plantean, los actos jurídicos no están tratados en el código, sino que lo que está tratado en el código es la teoría de los contratos. Por lo tanto, a partir de la teoría de los contratos, o a raíz de la teoría de los contratos, es que asimilamos muchas de las figuras a los actos jurídicos. Pero hay elementos y hay figuras e instituciones dentro de la teoría de los contratos que no son asimilables a los actos jurídicos. Primera clasificación: unilaterales y bilaterales. Dice el artículo 1439, el contrato es, en este caso el acto jurídico es unilateral, cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral, cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Por lo tanto, esta clasificación está atendida al número de voluntades que se requieren para que el acto jurídico se perfeccione. Por lo tanto, en el caso del acto jurídico unilateral y bilateral, estamos significando de que en el acto jurídico unilateral se requiere la manifestación de solamente una voluntad, y en el caso de los actos jurídicos bilaterales se requiere la manifestación de dos o más voluntades. Y cuando hablamos de la manifestación de dos o más voluntades, estamos hablando del consentimiento. Esa es la razón por la cual, desde el punto de vista práctico, es mejor o es más conveniente hablar de, más adelante, vicios de la voluntad que vicios del consentimiento. Porque hay actos jurídicos que son unilaterales. De los actos jurídicos unilaterales, a saber, aquellos en que se requiere la manifestación de solamente una voluntad para que el acto nazca al mundo del derecho, no existe consentimiento. ¿Cuál es la importancia de la distinción
entre los actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Primero, la condición resolutoria tácita no existe en los actos jurídicos unilaterales. ¿Por qué razón? Y si en los bilaterales, ¿por qué razón? Porque para que se haga efectiva la condición resolutoria tácita, debe haber incumplimiento por parte de uno de los contratantes. Por lo tanto, es absolutamente imposible que en el caso de los actos jurídicos unilaterales exista condición resolutoria. La teoría de los riesgos solamente se encuentra presente en los actos jurídicos bilaterales. Esas son las dos importancias más, valga la redundancia, importantes, o los dos aspectos más importantes de los actos jurídicos, de esta distinción de los actos jurídicos unilateral y bilateral. Es decir, primero, en cuanto a la teoría de los riesgos, y segundo, en cuanto a la condición resolutoria tácita. Después tenemos los actos jurídicos onerosos y gratuitos. El acto jurídico será gratuito cuando solamente beneficia a una de las partes. Le es útil solamente a una de las partes. En cambio, será oneroso cuando el acto jurídico presenta utilidad y beneficio y gravamen para ambas partes. Esto es, cada parte se grava en beneficio de la otra. Ambas partes resultan beneficiadas. A su vez, los actos jurídicos onerosos se clasifican en onerosos conmutativos y onerosos aleatorios. El acto jurídico será oneroso conmutativo cuando las prestaciones entre las partes se ven como equivalentes. Por ejemplo, en el caso de la compra-venta, el precio se ve como equivalente a la cosa vendida, por ejemplo. En cambio, será oneroso aleatorio cuando la utilidad recae sobre una contingencia incierta de ganancia o pérdida. La suerte, por ejemplo. Cuando se compra la suerte. Los juegos de azar. ¿Cuál es la importancia de la distinción entre acto jurídico oneroso y gratuito? En los contratos gratuitos, la persona con la que se contrata es importante, por lo tanto el error en la persona vicia el consentimiento. No así en los contratos onerosos. Y segundo, en los contratos gratuitos, la diligencia o cuidado en el cumplimiento solo recae en el deudor. En el oneroso, por regla general, el deber de cuidado recae sobre ambas partes. Por lo tanto, recordemos, ¿cuál es la importancia de la distinción entre los actos jurídicos onerosos y gratuitos? Primero, en los contratos gratuitos, la diligencia o cuidado en el cumplimiento de la obligación solamente recae en el deudor. En cambio, los onerosos recaen en ambos. Y en el caso de los contratos gratuitos, la persona con la que se contrata es fundamental. Porque si hay error, vicia el consentimiento. Cosa que en el caso de los contratos onerosos no ocurre. Salvo en los contratos entre personas. ¿En qué consisten los actos? Bueno, vamos a repetir nuevamente porque está en la clasificación. ¿En qué consisten los actos conmutativos y aleatorios? Dijimos que el acto será conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte da, hace o no hace. En cambio, será aleatorio si la equivalencia entre las partes es una contingencia incierta de ganancia o pérdida, como por ejemplo la renta vitalicia o el contrato de seguro. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los contratos, por ejemplo, el contrato de compraventa, que es un contrato oneroso conmutativo, como dije recién, el precio de la cosa vendida equivale a la cosa vendida. Es equivalente, se ve como igual. En cambio, en los contratos onerosos aleatorios, esa equivalencia es incierta, porque yo puedo estar pagando la prima de un contrato de seguro de vida, pero si no se da el siniestro, o si no se da la contingencia cubierta por el seguro, hay pérdida para el que paga la prima de seguro. Y obviamente que para la empresa de seguro habrá pérdida cuando se produzca la contingencia y obviamente tenga que pagar el seguro. ¿En qué consisten los contratos principales y accesorios? El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo y no requiere de otro contrato. Su vida jurídica no depende de otro contrato. Y será accesorio cuando este contrato tiene como objetivo garantizar o asegurar el cumplimiento de una obligación principal sin la cual ese acto jurídico no puede existir. La compraventa es un contrato principal porque no depende de otro para subsistir. Sin embargo, el contrato de hipoteca sí. El contrato de hipoteca es un contrato de garantía que busca
garantizar el cumplimiento de otro contrato, por ejemplo, el contrato de mutuo. Todas las garantías y las cauciones son contratos accesorios. Ahora, ¿cuál es la importancia de la distinción entre los actos jurídicos principales y accesorios? Solamente la aplicación del aforismo que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esta clasificación que viene es súper importante. Artículo, vamos a buscarlo al tiro, 1443. De acuerdo al artículo 1443, esta clasificación se hace en atención a cómo se perfecciona estos contratos. En cuanto a su perfeccionamiento, el acto jurídico puede ser real, consensual o solemne. Será real cuando se perfecciona con la tradición de la cosa. Será consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Y será solemne cuando se perfecciona observando algún tipo de formalidad especial. Por ejemplo, un ejemplo claro de un contrato real es el contrato de compraventa. Un ejemplo de un contrato consensual es, bueno, la compraventa, un ejemplo, perdón, de un contrato consensual es el arrendamiento. Un ejemplo de un contrato real es, por ejemplo, el depósito. Y un ejemplo de un contrato solemne es el matrimonio. También algunos autores plantean que es un contrato solemne la compraventa de bien raíz, donde la solemnidad consiste en la inscripción del título laticio de dominio en el conservador de bienes raíces. Repito, ejemplo de un contrato real, el contrato de depósito, un contrato consensual, el arrendamiento o la compraventa, y un ejemplo de un contrato solemne, el matrimonio. Ahora, ¿cómo se clasifican los actos jurídicos desde el punto de vista doctrinal? Tenemos actos jurídicos de familia y patrimoniales, instantáneos de ejecución diferida de tractos sucesivos e indefinidos, entreguidos y por causa de muerte, puros y simples y sujetos a modalidad, y actos nominados e innominados. Pregunta: ¿cuál de todos los actos jurídicos, esto es, los legales y los doctrinales, son los que generalmente se preguntan en los exámenes de grado? Los legales. Porque los doctrinales hay muchos, incluso se van creando contratos nuevos. Ahora, de los contratos doctrinales, ¿cuáles son importantes? Nominados e innominados. Esto es atendiendo a si están regulados jurídicamente o legalmente o no. También, por ejemplo, los contratos o los actos jurídicos puros y simples, que son aquellos que producen, son aquellos que se ejecutan de manera absolutamente libre. En cambio, los actos jurídicos sujetos a modalidad son aquellos en los cuales el cumplimiento de la obligación está sujeto a una determinada forma. Y obviamente se producen efectos de manera inmediata o no. El acto jurídico puro y simple produce efectos de manera inmediata. En cambio, el acto jurídico sujeto a modalidad, sus efectos están subordinados al cumplimiento de alguna modalidad que puede ser condición, plazo, representación o solidaridad. Las modalidades las vamos a ver después en la teoría de los contratos. Finalmente, llegamos al artículo 1444, que es fundamental, porque en este texto, en este artículo, se señalan cuáles son los elementos constitutivos de un acto jurídico. Y de acuerdo al artículo 1444, existen tres tipos de elementos: los elementos esenciales, los elementos de la naturaleza o naturales, y los elementos accidentales. Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto alguno o degenera en un contrato distinto. Por ejemplo, en el caso del contrato de compra-venta, los elementos esenciales serían por ejemplo, la cosa y el precio. Porque si yo tengo la cosa y no tengo el precio, ¿se convierte en qué? Se convierte en permuta. Y si tengo el precio y no la cosa, se convierte en un contrato de mutuo. Degenera en un contrato distinto. Si yo tengo una donación y no tengo cosa, el contrato no produce efecto. Por lo tanto, el elemento esencial es aquel, repito, sin el cual el contrato o no produce efecto alguno o degenera en un contrato distinto. Por lo tanto, dentro de los elementos esenciales tenemos dos tipos de elementos esenciales. Elementos de la esencia generales a todo acto jurídico, que corresponden a los requisitos de existencia y validez, que los vamos a ver ahora, un poco más adelante. Y los elementos de la esencia particulares o especiales de un determinado acto jurídico. Por ejemplo, en el comodato, la gratuidad; en la compraventa, la cosa y el precio; en el usufructo, el plazo.
Hay contratos que, aparte de los requisitos esenciales previamente tales, que como dije recién, son los requisitos de existencia y validez, también tienen elementos particulares que son considerados esenciales. Después tenemos los requisitos de los elementos de la naturaleza, que son aquellos que, sin ser de la esencia, se entienden incorporados al acto contrato sin necesidad de una cláusula expresa. Están señalados en la ley. Y ojo, aquí es súper importante algo, porque a diferencia de lo que ocurre con los elementos esenciales, los elementos de la naturaleza, las partes pueden intervenir y pueden modificarlos. Por ejemplo, un elemento de la naturaleza del contrato, de los contratos bilaterales, es la condición resolutoria tácita. Otro, por ejemplo, la compraventa del saneamiento de la evicción o de los vicios ocultos redditorios. Otro elemento de la naturaleza, por ejemplo, en el caso del mandato, es la remuneración del mandatario. Pero en este caso, las partes pueden alterar esto. Por ejemplo, las partes podrían alterar, eventualmente, la condición resolutoria tácita. Podrían eventualmente, por ejemplo, eximir de responsabilidad a quien no cumple, por ejemplo. La condonación posterior del dolo, también. Por lo tanto, acá existen por parte de las partes, valga la redundancia, más libertad. Acá se manifiesta de mayor manera el principio de autonomía de la voluntad. Y finalmente tenemos los elementos accidentales, que son aquellos sin los cuales el acto, son aquellos que no son ni esenciales ni de la naturaleza, y que para que tengan validez jurídica tienen que ser expresamente estipulados por las partes, a través de las modalidades. Este es el primer cuestionario, no es más que esto. ¿Qué vimos? Recapitulando: definición de acto jurídico, clasificación legal y doctrinal de los actos jurídicos. Vimos también los elementos constitutivos del acto jurídico. Eso es lo que hay que saber, eso es lo que hay que manejar. Denle una vuelta, si es que quieren, ¿no?, a la clasificación doctrinal, donde vimos nominados y nominados, vimos puro y simple sujeto de modalidad. Puede que, si quieren darle una vuelta también, que lo pueden preguntar, los actos instantáneos de ejecución diferida de tractos sucesivos e indefinidos, que de repente los preguntan. Ahora, para que no quede dando vueltas, lo vamos a ver. El acto jurídico es instantáneo cuando produce sus efectos inmediatamente al momento de su celebración, de manera que, realizada la prestación debida, desaparece el vínculo contractual. Compraventa de cosa mueble: se paga el precio, se entrega la cosa, se acabó la historia. De ejecución diferida, sus efectos se van cumpliendo progresivamente en el tiempo, en el plazo estipulado por las partes o en el que corresponda a la naturaleza de la obligación. Por ejemplo, una compraventa en el que el precio se pagará en cierto plazo. Compraventa a plazo, contrato o acto jurídico de ejecución diferida. De tracto sucesivo es aquel en que el periodo de tiempo fijado por la ley o las partes se va renovando los efectos del acto jurídico. El contrato se cumple íntegramente, pero acto seguido sus efectos se renuevan automáticamente. Contrato de arrendamiento: usted pagó la renta, primer mes se renueva por un periodo siguiente, cumplió el plazo, si las partes nada dicen, se renueva por un periodo automáticamente, y así sucesivamente. Las obligaciones se van cumpliendo y extinguiendo automáticamente y progresivamente. Y el acto jurídico será indefinido cuando se celebra así la estipulación de un plazo extintivo y con la intención de una relación jurídica permanente en el tiempo. Ejemplo, alguien podría decir el matrimonio. Bien, ahora nos vamos al cuestionario número 10, donde vamos a hablar de la voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. Ahora, primera pregunta: ¿cuáles son los requisitos de todo acto jurídico? Todo acto jurídico debe tener, hay que distinguir en este caso, requisitos de existencia y de validez. El requisito de existencia es el cual el acto jurídico no logra nacer a la vida del derecho. Y los de validez son aquellos que posibilitan o permiten que el acto jurídico nazca a la vida del derecho y exento de todo vicio. La no concurrencia hace nacer el acto, pero es susceptible de ser anulado. Ahí está la diferencia. ¿Cuáles son los requisitos de existencia del acto jurídico? La voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades, cuando la ley le exige. Y los requisitos de validez: voluntad exenta de vicio, capacidad de las partes, objeto ilícito y causa lícita.
Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo se define la voluntad? La voluntad se define como la facultad del alma para querer algo. Es la potencia interior del alma. Se habla, como dije hace un rato, propiamente tal de voluntad en los actos jurídicos unilaterales, mientras que en los bilaterales se habla de consentimiento. ¿Y qué es el consentimiento? El acuerdo de dos o más voluntades que buscan producir efecto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos para que la voluntad sea considerada como jurídicamente relevante? Debe ser seria y debe exteriorizarse. ¿Qué significa que la voluntad sea seria? Que emane o provenga de personas legalmente capaz y que busque crear un vínculo jurídico. Y el segundo requisito es que debe manifestarse o exteriorizarse. No debe quedar en el foro interno de la persona. ¿Por qué razón? El Código Civil, el derecho privado en particular, a diferencia de las normas morales, la norma jurídica busca que la voluntad se exteriorice. La voluntad exteriorizada es la jurídicamente relevante. La ley no regula cuestionamientos o no regula quereres internos. Por lo tanto, para que la voluntad sea jurídicamente válida, debe ser, por una parte, seria, esto es, que provenga de persona capaz y que busque efectivamente producir efectos jurídicos, y debe exteriorizarse. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede manifestarse la voluntad? Y aquí hay que tener un poco de cuidado. Una manifestación de voluntad puede ser expresa, cuando se manifiesta en términos formales y explícitos, sin la ayuda de otras circunstancias, sea de manera oral o por escrito. Hay ciertos casos, dicen los autores, en los cuales se requiere que la voluntad se manifieste expresamente, como por ejemplo en el caso de la solidaridad. La solidaridad debe ser pactada expresamente. Las modalidades también deben ser pactadas expresamente. En cambio, tenemos la voluntad tácita, o una manifestación tácita de voluntad. ¿Cuándo hay voluntad tácita? Cuando la manifestación de voluntad se deduce de ciertas conductas por parte del sujeto, que dan cuenta de una intención inequívoca de celebrar un acto jurídico. Por lo tanto, para que exista voluntad tácita deben concurrir tres requisitos. Primero, un hecho concluyente que suponga la manifestación de voluntad. Dos, un hecho inequívoco. Y un hecho incompatible con una voluntad contraria. Por ejemplo, yo te digo, véndeme el auto. Y tú me entregas las llaves. ¿Tú me estás diciendo que quieres comprarla, que quieres vender el auto? No. Pero me estás pasando la llave. Por lo tanto, yo podría entender que esa es una manifestación de voluntad tácita, que me estás vendiendo el auto. Esto es un ejemplo nomás. Pero para que entendamos, la diferencia fundamental entre una manifestación tácita y expresa de voluntad es que en el caso de la manifestación expresa hay un hecho efectivo, hay una manifestación concreta en términos formales y explícitos de la voluntad, sea de manera oral o por escrito. En cambio, en la manifestación tácita de voluntad, esa manifestación de voluntad se deduce de ciertos hechos o circunstancias que me permiten arribar a la conclusión inequívoca de que el objetivo del sujeto es manifestar su voluntad a través de esas circunstancias. Y después tenemos la voluntad presunta. Es aquella en que la ley supone o presume que hay voluntad en ciertos actos. Una conducta en ciertos casos es estimada por la ley como una manifestación de voluntad en cierto sentido. Por ejemplo, ojo, la diferencia entre la voluntad presunta y la voluntad tácita es que la voluntad tácita se presume de un hecho que se hizo, de un acontecimiento que se produjo, de una circunstancia que se produjo. En cambio, en la voluntad presunta, esa manifestación de voluntad se presume de una conducta que no se llevó a cabo. Se presume de un hecho que no ocurrió. Por ejemplo, el no hacer nada presume que la mujer no renuncia a los gananciales. A falta de pacto contrario, se deduce el régimen de sociedad conyugal en el matrimonio.
Por ejemplo, en el caso del contrato de compraventa, si las partes nada dicen, 30 días antes del cumplimiento del contrato se entiende que lo renuevan por un periodo posterior. Por ejemplo, ahí no estoy haciendo algo, por lo tanto no hay voluntad tácita, como plantean algunos. Y después, eventualmente tenemos el silencio. Siguiente pregunta, ¿el silencio constituye manifestación de voluntad? Por regla general, no. Pero hay casos en los cuales la ley, el derecho, le da valor al silencio. Como por ejemplo, cuando la ley le confiere tal efecto al silencio. Por ejemplo, en el mandato el silencio se mirará como aceptación cuando ciertas personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos y nada responden ante una persona ausente que les ha hecho el encargo, o bien el llamado a aceptar o repudiar una herencia, su silencio se mirará como repudio. Me explico. Cuando una persona ha sido llamada a suceder y no dice nada dentro de un plazo determinado de tiempo, se entiende que repudia la situación. Si una persona ha sido nombrada como mandatario y por su profesión o oficio se encarga de negocios ajenos y no dice nada, se entiende que acepta el encargo. Después tenemos el caso del silencio cuando las partes así lo han convenido. Por ejemplo, en el contrato de trabajo. Y 3, cuando las circunstancias que acompañan al silencio permiten atribuirle el carácter de manifestación de voluntad. Siguiente pregunta. Aquí vamos a entrar en un tema en el cual el código no lo trata, sino que se trata en el Código de Comercio, que es la formación del consentimiento. ¿Cómo se forma el consentimiento? El consentimiento se forma a partir de 2 actos jurídicos. Esto es, la oferta y la aceptación, que son actos jurídicos unilaterales, por si acaso. ¿Qué es la oferta? Es el acto jurídico unilateral por medio del cual una persona propone a la otra la celebración de un acto o contrato en términos tales que para que quede perfecto, baste que el destinatario de la oferta simplemente acepte. Repito, es un acto jurídico unilateral por medio del cual una persona propone a otra la celebración de un acto o contrato en términos tales que para que quede perfecto, basta que la contraparte acepte la oferta. Eso es la oferta. Un acto jurídico unilateral en virtud del cual una parte propone a otra la celebración de un acto o contrato en términos tales que para que se perfeccione, que para que se forme el consentimiento, que para que quede perfecto, basta con que la otra parte diga, sí, acepto. La persona de quien emana la oferta se llama oferente. Ahora, ¿basta con hacer una oferta? No. La oferta tiene que cumplir ciertos requisitos. Debe ser seria, debe exteriorizarse, debe manifestarse en forma libre y debe ser completa. ¿Qué significa que sea seria? Que sea hecha por persona capaz y con la intención de producir efecto jurídico. Debe exteriorizarse, por razones obvias, no existe una oferta presunta. 3, debe manifestarse en forma libre, sin presión de ningún tipo. Y 4, debe ser completa. ¿Qué significa? Que con la sola aceptación se forma el consentimiento. Que no esté sujeta a modalidad. Que no esté sujeta a una condición. Porque si no, no sería completa. ¿Cómo se clasifica la oferta? Verbal o escrita, dependiendo de la forma en que se manifiesta en cuanto al soporte lingüístico. Expresa o tácita. Será expresa cuando se manifiesta se realiza en términos formales y explícitos. Será tácita cuando se revela inequívocamente de ciertas circunstancias concurrentes o actos. Por ejemplo, cuando el comerciante exhibe la mercadería en su negocio, hay una oferta tácita. Él no está diciendo nada. Ojo, cuando dije hace un momento que no había oferta tácita, me refería al hecho de que no basta con que alguien diga, no, este gallo está ofreciendo algo. No, tiene que haber una exteriorización igual. Como en este caso, cuando el comerciante coloca sus mercaderías en el mostrador, está ofertando. Hay una exteriorización del deseo de ofertar. La oferta puede ser a persona determinada o indeterminada, dependiendo si el destinatario se encuentra individualizado o si el destinatario es indefinido, cuando se dirige al público en general. Un ejemplo de una oferta a personas indeterminadas es cuando se coloca o se ofrece una casa, por ejemplo, en redes sociales.
Por ejemplo, ese es un ejemplo clásico de una oferta a personas determinadas. En el caso de la oferta a personas determinadas, no vale la pena ni siquiera comentarlo. El destinatario es una persona determinada y determinable. Está individualizada. Esa es la diferencia. Y después tenemos oferta completa e incompleta. La oferta será completa cuando se encuentre determinados todos los aspectos del acto contrato propuesto, bastando solo la aceptación del destinatario para que quede perfecto. En cambio, la oferta será incompleta cuando no se especifican todas las condiciones del acto contrato propuesto y dejan de cumplir un requisito que la ley exige a la oferta. Por lo anterior, no se llaman ofertas, sino que se llaman propuestas. Si yo, por ejemplo, digo, vendo casa habitación ubicada en Paseo Las Palmas número 255. Llamar al teléfono, ¿esa oferta está completa? No. ¿Por qué no está completa? Porque no se dijo el precio. Y el precio es un elemento fundamental de la compraventa. Por lo tanto, estamos hablando de una propuesta, no de una oferta. ¿Qué es la aceptación? Ya dijimos que la oferta, recapitulamos, acuérdense que esto se hace así, es un acto jurídico unilateral en virtud del cual una persona propone a otra la celebración de un acto o contrato en términos tales que basta la aceptación para que el contrato quede perfecto. Eso es. Ahora vamos a la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Es un acto jurídico unilateral por medio del cual el destinatario de la oferta manifiesta su voluntad con ella. Hijo, nada. Perdón. Estamos en el negocio. Dijimos que la aceptación era un acto jurídico unilateral por medio del cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. Manifiesta su conformidad con ella. Acto jurídico unilateral por medio del cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. ¿Cómo se llama la persona? Aceptante. ¿Cuáles son los requisitos? Dijimos que la oferta tenía que ser seria, tenía que ser exteriorizada, tenía que manifestarse en forma libre y tenía que ser completa. Recordemos, la oferta tiene que ser seria, se tiene que exteriorizar, tiene que ser completa y hecha en forma libre. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la aceptación? Debe darse mientras esté vigente la oferta, debe ser oportuna y pura y simple. Pura y simple. ¿Cómo se clasifica la aceptación? Verbal o escrita, expresa o tácita, pura y simple o sujeta a modalidad. Recuerda que acá vamos recapitulando. Requisitos de la aceptación. Tiene que realizarse mientras la oferta esté vigente. Segundo, debe ser oportuna y debe ser pura y simple. Recordemos, la aceptación debe hacerse mientras la oferta esté vigente, debe ser pura y simple y debe ser oportuna. Requisitos de la oferta: debe ser seria, exteriorizada, hecha de manera libre y debe ser completa. Una de las características propias del proceso de estudiar por un examen tan grande como el examen de grado en cuanto a cantidad es ir cada cierto tiempo volviendo atrás. ¿Por qué? Porque uno, al alejarse de un tema, tiende a olvidarlo. Por lo tanto, en estas tutorías siempre vamos a estar recapitulando conceptos. De hecho, en la próxima sesión vamos a partir haciendo un resumen de la sesión anterior. Un par de seguidores de nuestra página, de nuestro canal, me dijeron, me plantearon la idea y me parece muy bien, porque en el fondo vamos haciendo una retroalimentación respecto a lo que vimos en la sesión anterior, porque tiende a olvidarse. Ahora, ¿cuándo la oferta deja de estar vigente? La oferta pierde su vigencia por dos causas: por retractación o por caducidad. La retractación es el acto por medio del cual el oferente revoca o deja sin efecto la oferta. Y la caducidad, hay caducidad cuando el oferente muere o se declara legalmente incapaz. Entonces, esta oferta, este acto jurídico unilateral, por medio del cual una parte propone a otra la celebración de un acto contrato en términos tales que basta su aceptación para que se perfeccione, volvemos a la definición. Esta oferta pierde valor o pierde vigencia en dos circunstancias: por retractación y por caducidad. Perderá valor o vigencia por retractación cuando el oferente revoca o deja sin efecto la oferta, y por caducidad cuando fallece o es declarado legalmente incapaz.
Ahora, ¿cuándo puede retractarse el oferente? El oferente puede arrepentirse de la oferta en el tiempo que media entre la propuesta y la aceptación. En este caso, no se ha formado consentimiento. Por lo tanto, es una retractación tempestiva, es decir, dentro de tiempo. En caso de que se retracte intempestivamente, es decir, después de la aceptación, cuando ya se formó el consentimiento, debe cumplir lo pactado en virtud de que el contrato es una ley para las partes. A ver, este acto por medio del cual yo dejo sin efecto la oferta, me arrepiento, revoco la oferta, no puedo hacerlo en cualquier momento, tengo un plazo. Vámonos a procesar. ¿Se acuerdan cuál es el plazo para retirar la demanda? Dijimos o sabemos que el plazo para retirar la demanda es hasta antes de la notificación. Porque una vez que se efectúa la notificación, se traba la litis, se forma el conflicto de relevancia jurídica. Por lo tanto, si después yo me desisto, hay cosas juzgadas. Yéndonos al contrato, en este caso oferta de aceptación, yo tengo la posibilidad de revocar o dejar sin efecto la oferta hasta antes de la aceptación. Es decir, desde la propuesta, como bien dice acá, desde la oferta, desde el envío de la propuesta hasta la aceptación. Si yo retiro la oferta, si yo me retracto hasta antes de que se acepte, no hay ningún tipo de responsabilidad. Eventualmente puede haber responsabilidad precontractual, pero eso es otra historia. ¿Por qué? Porque no se formó consentimiento. Pero si yo me retracto después de que se aceptó, tengo que cumplir. Porque de lo contrario, caigo en responsabilidad civil contractual. ¿Qué responsabilidad asume el oferente que se retracta? Ojo esto. Aun cuando la retractación sea oportuna y tempestiva, la ley impone al oferente la responsabilidad de indemnizar los gastos en que hubiera ocurrido o incurrido el destinatario, así como los perjuicios que hubiese sufrido. Se trata de responsabilidad precontractual, que fue un concepto creado por un profesor que yo tuve en la universidad que se llamaba Juan Emilio Porto, de feliz memoria, que en paz descanse, que creó el concepto de la responsabilidad precontractual. Por lo tanto, aun cuando el oferente se retracte en tiempo y forma, igual tiene que indemnizar. ¿Qué cosa? Gastos en que hubiera incurrido. En este caso, el destinatario. Por ejemplo, si yo ofrezco trabajo en Arica y resulta de que antes de la entrevista personal viene alguien de Punta Arenas, ¿no?, que me llamó y dijo, voy para allá porque quiero postular al trabajo, y en el camino a mí se me ocurre retractarme, técnicamente no hubo aceptación, pero obviamente que en este caso el personaje, el artista, gastó plata en viajar a Arica. Por lo tanto, yo debo indemnizar esos gastos. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad precontractual. Recuerden que se habla de responsabilidad precontractual cuando hay tratativas previas a la formación del consentimiento. ¿Puede el oferente exonerarse de su responsabilidad? Sí, arrepintiéndose de la retractación y cumpliendo el contrato. Dice, ¿puede el oferente obligarse por sí solo? Sí, existen ofertas que obligan por sí solas, constituyendo casos excepcionales. En lo que por una declaración unilateral de voluntad una persona resulta obligada. Cuando hablamos de la fuente de las obligaciones, se habla de la manifestación unilateral de voluntad. Es decir, yo me obligo por mí mismo, sin necesidad de que haya aceptación por parte de alguien. En el ámbito de la formación del consentimiento, dice el autor, el oferente no puede retractarse por cierto tiempo de su oferta, aun cuando no haya sido aceptada. En caso de que se hubiere comprometido a esperar una contestación o a disponer de la cosa objeto del contrato propuesto, sino después del transcurrido cierto plazo desechada la oferta por el destinatario. ¿Cuándo el oferente se obliga por sí mismo? Hay dos casos excepcionales. El oferente por regla general puede retractarse en el tiempo intermedio del envío de la oferta, del envío y la aceptación de la oferta, y el oferente por su sola declaración de voluntad queda obligado sin mediar la aceptación por parte del destinatario. Ahora, ¿cuándo se entiende que la aceptación es oportuna? Vamos a la contraparte.
La aceptación se entiende oportuna cuando se da en los siguientes plazos: el plazo señalado por el oferente o el plazo legal si nada dice el oferente. ¿Cuál es el plazo que señala la ley para la aceptación? Tenemos que distinguir. Si la oferta es verbal, inmediatamente, en el mismo acto de la oferta. Y si es por escrito, dentro de las 24 horas siguientes, el destinatario reside en el mismo lugar y se encuentra en un lugar distinto, a vuelta de correo. Eso es lo que dice el código. Ahora, ¿qué es lo que es a vuelta de correo? Hay algunos que plantean que se aplica en el caso de los correos electrónicos, otros dicen que no, que es correo postal. Ahí no hay acuerdo aún. Ahora, ¿cuáles son qué sucede una vez vencidos los plazos señalados sin mediar aceptación del destinatario? Vencidos los plazos, la oferta se tendrá por no hecha, aun cuando haya sido aceptada. Vuelvo a preguntar, ¿qué sucede una vez vencidos los plazos señalados? Esto es, 24 horas, lo que dije recién, sin mediar aceptación del destinatario. Vencidos los plazos, la oferta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiera sido aceptada. ¿Cuál es la aceptación? ¿Cuál es el efecto de la aceptación dentro de plazo? Se forma el consentimiento y se entiende aceptado el contrato y perfeccionado el contrato cuando es consensual. ¿Qué sucede si el destinatario acepta extemporáneamente, es decir, vencidos los plazos? La aceptación es ineficaz, no tiene virtud para generar el contrato, no se forma consentimiento. No obstante, la ley impone al oferente una obligación que es dar al aceptante pronto aviso de la retractación. ¿Cuándo se entiende que la aceptación es pura y simple? Cuando el destinatario la acepta en todos sus puntos y en forma absoluta. En caso contrario, si el destinatario modifica la oferta, la convierte en una contraoferta. ¿Cuándo aparece contraoferta? 1. Cuando el destinatario modifica la oferta o cuando la acepta condicionalmente. Y en este caso, la contraoferta pasa, en este caso, el aceptante pasa a ser oferente y el oferente imprimitivo pasa a ser destinatario de la nueva proposición. Ahora bien, esta pregunta es muy importante. ¿En qué momento se forma el consentimiento? Y acá el Código Civil no dice absolutamente nada, sino que es el Código de Comercio el que aborda esta historia. Tenemos 4 teorías: la teoría de la aceptación, la teoría de la expedición, la teoría de la recepción y la teoría del conocimiento. Aceptación, expedición, recepción y conocimiento. Aceptación, expedición, recepción y conocimiento. Teoría de la aceptación. Esta es la que vale al final. Plantea que el consentimiento se forma desde el momento en que el destinatario de la oferta da su aceptación, sea esta o no conocida por el oferente. Sea esta o no conocida por el oferente. Aceptación. ¿Cuándo se forma el consentimiento? Cuando el destinatario de la oferta acepta, aun cuando esta aceptación no sea conocida por el oferente. Después tenemos la teoría de la expedición. El consentimiento se forma desde el envío o expedición de la aceptación por parte del destinatario. En la primera teoría, que es la teoría de la aceptación, basta la aceptación para formar el consentimiento. En la teoría de la expedición, el consentimiento se forma desde el envío o expedición de la aceptación al oferente. Después tenemos la teoría de la recepción. Esto es cuando el oferente recibe en sus manos la aceptación del destinatario, sin importar si el oferente ha tomado conocimiento real o efectivo de ella, de que recibió la oferta. Y después la teoría del conocimiento. Para esta última, el consentimiento se forma cuando el oferente ha tomado conocimiento y es real y efectivo en la aceptación de su oferta. ¿Cuál de estas 4 teorías recoge el código? A saber, aceptación, expedición, recepción y conocimiento. Aceptación. Nuestro código acoge la teoría de la aceptación. Sin embargo, como en todo en el derecho civil, hay excepciones. Otros casos en que se admite un criterio distinto. Por ejemplo, ¿cuándo se entienden perfeccionados los contratos reales? Cuando se entrega la cosa.
Los contratos solemnes, cuando se cumple la solemnidad. Y las donaciones irrevocables, la teoría del conocimiento. Esto es cuando el oferente ha tomado conocimiento real y efectivo de la aceptación de la oferta. Ahora, ¿cuál es la importancia de determinar cuándo se forma el consentimiento? 1. En ese momento deben apreciarse los requisitos de existencia y validez. La capacidad debe apreciarse al momento de la formación del consentimiento. Fija el punto de partida de la prescripción o caducidad de ciertas acciones. Y las obligaciones de los contratantes deben cumplirse por regla general inmediatamente después de perfeccionado el contrato. Finalmente, las últimas dos preguntas. ¿Cuál es el lugar en que se entiende formado el consentimiento? Si residen los dos en el mismo lugar, en el lugar de residencia de ambos. Y si residen en un lugar distinto, en el domicilio del aceptante. ¿Por qué? Porque recordemos que, de acuerdo al Código de Comercio, el consentimiento se forma una vez que se acepta la oferta por parte del destinatario. Nada más. Aun cuando el oferente no lo sepa. ¿Cuál es la importancia de determinar el lugar en que se forma el consentimiento? Fija la competencia de los tribunales, determina la legislación del país aplicable y señala los usos y costumbres que tendrán cabida. Bien, terminamos esta sesión. Vimos hoy día haciendo un flashback, definición de acto jurídico, clasificaciones legales y doctrinales de acto jurídico, elementos del acto jurídico y lo principal, voluntad, requisitos de la voluntad. Recuerden que tiene que ser seria, tiene que ser exteriorizada. ¿Qué significa que sea seria? Significa que debe ser realizada con el objetivo de producir acto jurídico por persona capaz. Vimos la oferta, su clasificación, oferta expresa o tácita, oferta completa e incompleta. Vimos a persona determinada, persona indeterminada, aceptación, clasificación de la aceptación, retractación tempestiva e introspectiva. También vimos los plazos de la aceptación, vimos también a qué se obliga el oferente, cuáles son las teorías que buscan explicar el momento en que se forma el consentimiento y el lugar donde se formó el consentimiento. En la próxima sesión vamos a revisar los visos del consentimiento, esto es error, fuerza y dolo. Este cuestionario es largo, bastante largo, y después vamos a ver el objeto y la causa. Este es uno de los cuestionarios más largos de esta tutoría. De hecho, en estricto rigor, vamos de la página 108 a la página, vamos a revisar, a la página 126. Es largo y es muy importante. Los vicios del consentimiento son fundamentales dentro de la teoría del acto jurídico. Les invito a que revisen nuevamente el material, que le den una vuelta. Les recuerdo que estas tutorías son absolutamente gratuitas. Yo también estoy preparando un examen de grado, por lo tanto, esto es para mí un ejercicio de la idea que haya feedback. Estamos todos en la misma parada. Y como esto es absolutamente y completamente ad honorem, es un apostolado, si quieren apoyar la causa, denle, suscríbanse al canal. No me interesa tener 1 millón de seguidores, sino que me interesa tener seguidores comprometidos con lo que estamos haciendo, porque al final del día todos vamos a salir beneficiados con esto. Todos los días, desde la semana pasada y por los próximos 64 días, todos los días vamos a subir una cápsula de tutorías para preparar el examen de grado, respondiendo y desarrollando el libro Curso de Preparación de Examen de Grado. Son 2 tomos del profesor Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Créditos absolutamente para ellos. Muy buen material. Si los quieren comprar, libromar.cl, creo que están ahí, no sé si están agotados o no. Editorial El Jurista, ediciones jurídicas, curso para la preparación de examen de grado. Me preguntaron por el tema de los apuntes. Yo uso unos apuntes que tengo por ahí, el que los quiera me los pide. Ahora, yo soy un convencido de que para preparar el examen de grado se requiere cedulario, esto es desarrollo de cuestionarios, más esquemas. No es mucho lo que más hay que hacer. Si lo quieren comprar, se los recomiendo absolutamente. Aquí se va al revés porque estoy filmando al revés, pero Derecho Civil en resumen y esquemas de Aníbal Cornejo Manríquez. Son 2 tomos muy buenos y también tiene Derecho Procesal en resumen y esquemas. ¿Por qué?
Porque estos son desarrollos de cedularios, pero vamos a ir haciendo videos donde vamos a ir desarrollando la materia acá en la pizarra para reforzar la materia de los cuestionarios. Pregunta, ¿cuántas veces hay que ver este video para que quede? Por lo menos 3 veces. Esa es la idea. Ahora, puede que te quede la primera, pero yo mismo, por ejemplo, tengo que volver a revisar el cuestionario. Recuerden que en la próxima sesión vamos a partir con conceptos claves de esta materia para ir haciendo en el banco la materia que sigue. Les recuerdo, en la próxima sesión vamos a ver, por una parte, los vicios del consentimiento y objeto y causa, para terminar la teoría del acto jurídico y después entrar a la teoría de la representación y a la teoría de la simulación para terminar el acto jurídico de aquí a 2 sesiones más. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes, les acompañó Gonzalo Clense y les deseo un muy buen día. Chao.